Hola, me llamo Bernabé Aranguren, soy intérprete de conferencia y trabajo en el SKIC, que es el Servicio de Interpretación de la Comisión Europea, servicio que trabaja también para otras instituciones de la Unión Europea. Llevo ya casi 20 años trabajando aquí. Mi formación no es de intérprete, estudié filosofía, pero siempre he tenido interés por los idiomas. Me pareció una profesión muy atractiva y acabé en esto y estoy muy contento de seguir aquí. Me han pedido que os hable un poco de las pruebas que hacemos aquí para seleccionar a nuevos intérpretes. Voy a explicaros brevemente en qué consisten y qué características buscamos en los intérpretes y cuáles son los principales problemas que suelen tener quienes se presentan a estos exámenes. El examen que hacemos es muy sencillo, consiste en hacer pruebas de consecutiva y de simultánea, una consecutiva y una simultánea por cada idioma que presente el candidato. Las consecutivas suelen ser más breves, suelen ser de 5 o 6 minutos, las simultáneas pueden ir de 10 a 15. Y lo que buscamos básicamente es un intérprete que sea un profesional, es decir, alguien que es un intérprete ya rodado, al que puedes soltar en la cabina sin temor y que sabes que se las va a arreglar más o menos en cualquier circunstancia. Esto dicho así es fácil. Saber en el test si un intérprete está listo para eso o no, no es tan sencillo. Los test para empezar son cortos, duran poco tiempo. Además, cuando examinamos a alguien, nosotros no tenemos mucha información sobre esa persona. Generalmente no sabemos más que lo que ella nos cuenta de sus antecedentes, su historial, su experiencia. Eso quiere decir que hay que hacer un juicio muy rápido. Evidentemente, los test no son infalibles. Ese juicio rápido depende de muchos factores, circunstancias que van desde la dificultad del discurso que le toque al candidato hasta que ese día se haya levantado con el pie izquierdo. Además, todos sabemos que hay gente más nerviosa que sufre una condición de examen y que da menos de lo que es capaz de dar en circunstancias normales, y en cambio hay otros que se crecen en esas circunstancias y lo bordan. Nosotros tampoco tenemos siempre muy claro por qué alguien suspende. Sabemos que alguien lo ha hecho mal, no sabemos muy bien por qué lo ha hecho mal. Nos hacemos nuestras cábalas que pueden ser más o menos acertadas. Las razones por las que suele suspender la gente, yo creo que lo mejor es explicarlas fijándose un poco en qué consiste interpretar. Interpretar, al fin de cuentas, es algo muy sencillo. Consiste en oír un discurso en un idioma y en transmitir el contenido de ese discurso a otro idioma. Entonces, ¿qué hace falta para hacer eso bien? Primero, conocer el idioma de partida. Esto es algo que a veces parece que se olvida un poco, nos fijamos mucho en la técnica, en esto, en lo otro. Hay que tener en cuenta que es imprescindible saberse sus idiomas. Y evidentemente es una condición previa. De todas maneras, yo diría que no es lo que más hace suspender a la gente. En segundo lugar, hay que conocer también muy bien el idioma de llegada, es decir, el idioma en el que te vas a expresar. A veces la gente piensa que por ser español pues tienes que hablar español perfectamente por definición. No es tan sencillo. Hace falta dominar distintos registros del idioma, tener un vocabulario rico, saber dar con la expresión acertada en un contexto determinado, y eso es algo que no todo el mundo consigue hacer con fluidez y con naturalidad, y cuando está sometido a la presión de un examen y está al mismo tiempo oyendo a un orador que habla en otro idioma. Y luego lo que es fundamental es tomar el contenido del discurso original y saber expresarlo. Esa es, digamos, la parte que podríamos considerar que es la técnica de la interpretación. Ahí hace falta
que el intérprete sea capaz de comprender el discurso, es decir, comprender no solo las palabras, sino saber sacar de ellas las ideas básicas, el razonamiento, y trasladar ese razonamiento a otra persona. La dificultad ahí estriba muchas veces en que los árboles no te dejan ver el bosque, es decir, muchas veces el intérprete novato está muy preocupado por traducir palabras, por pillar detalles y pierde un poco de vista el hilo conductor del discurso. Y eso es lo que para nosotros es fundamental, es decir, que el discurso tenga pies y cabeza, que te den una serie de ideas básicas donde está el mensaje principal del orador. Podemos no dar tanta importancia a los detalles, el que se pierde, sí, por supuesto que si el discurso es completo tanto mejor, pero si se pierden detalles tampoco es algo tan grave. Pero lo que sí es fundamental es que el razonamiento principal esté. Entonces hace falta que el intérprete tenga capacidad de análisis. Y luego hace falta también que tenga capacidad de comunicación, es decir, que sea capaz de hacer ese discurso suyo. Muchas veces te encuentras con intérpretes que te están haciendo un ejercicio más escolar, intentando traducir un texto, digamos, a otro idioma, pero que se olvidan de interpretar como si fueran ellos los oradores, porque a fin de cuentas ese es el ideal que se persigue, que cuando oyes la interpretación tenga la sensación de que es el intérprete el que te está hablando, que no te está contando algo que ha oído de otra persona. Y eso es lo que se echa a menudo de menos, que el intérprete sepa hacer el discurso suyo y que te traslade un discurso entero, de principio a fin, sabiendo darte el razonamiento necesario. ¿Y qué más? Pues en los tiempos que yo llevo aquí, en los que he estado participando en test, yo creo que se ha visto una considerable evolución en el tipo de candidatos que nos encontramos. Hay que tener en cuenta que hace unos años en España no había muchas facultades que ofrecieran interpretación, hoy por hoy hay muchas. Eso quiere decir que hace unos años nos encontrábamos con muchos candidatos que apenas si tenían los rudimentos de la profesión. Nos encontrábamos incluso con gente que entraba por primera vez en cabina en el momento del examen. Eso ya ha dejado de ocurrir. Ahora hay muchas universidades en España que forman gente y en general nos llega a gente que tiene una formación correcta, que conocen las bases de la profesión, que saben lo que es hacer una consecutiva, saben tomar notas, saben presentar, saben lo que es la cabina, han hecho simultáneas. Lo que sí ocurre es que esas bases a menudo necesitan todavía desarrollarlas. A fin de cuentas, la profesión de intérprete es más que algo que se aprenda directamente, es una pericia que se adquiere a base de práctica. Es algo que exige muchas horas de vuelo. Y entonces muchas veces nos encontramos con gente que sí tiene las bases, pero le falta la soltura necesaria, el ritmo, la rapidez, la agilidad para poder aguantar un discurso un poco rápido, un poco denso. Algo en lo que yo por lo menos me suelo fijar cuando examinamos a alguien es no solo cómo lo hace cuando todo va bien, es decir, cómo lo hace cuando el discurso es fácil, cuando se entiende bien, sino cómo lo hace cuando las cosas se ponen feas, porque ahí es donde de verdad se pone a prueba el intérprete. El intérprete tiene que conseguir salir a flote también cuando vienen mal dadas, que es a menudo. Tiene que saber arreglárselas también cuando no le queda claro el mensaje del orador. Y ahí es donde el intérprete necesita más agilidad, necesita en ocasiones tener la sangre fría para saber parar, escuchar al orador, hacer un resumen luego de lo que ha dicho, necesita saber dar la vuelta a una frase o guardarse una frase, seguir con el contenido del discurso y decir luego lo que ha conseguido reconstituir más tarde.
Y eso es lo más difícil de la profesión de intérprete, y eso es lo que muy a menudo falta a los intérpretes sin experiencia, que consiguen arreglárselas bastante bien mientras el contenido del discurso no sea muy exigente, mientras el discurso no dé muchos bandazos, no haya ideas muy complejas, pero que en cambio tienen más dificultades cuando pues hace falta parar y reflexionar. Por eso yo intento fijarme sobre todo en eso, en esa capacidad para lidiar con las dificultades. De todas maneras, si puedo dar algún consejo a quienes quieran intentarlo, es que no es tan difícil, es algo perfectamente factible. Exige, eso sí, horas de vuelo y de práctica, por eso es importante practicar mucho antes de presentarse por ahí a exámenes. Y luego que en ningún momento hay que arrojar la toalla. A veces hay gente que cuando llega al discurso, en cuanto se encuentra con una dificultad, se ponen nerviosos, piensan aquí ya la he fastidiado, y no es así. El jurado muchas veces comprende que el discurso es difícil, sabe ver los problemas del intérprete y valora mucho la capacidad de recuperación, de salir de una situación complicada y acabar el discurso como sea. Eso es algo que valoramos y tenemos en cuenta. Y eso es todo por mi parte.